Buenos días, mi gente super wow, feliz inicio de semana. Estamos aquí súper felices porque siempre estas inyecciones de fe importantes al principio, día lunes, esperando y deseándoles lo mejor para esta semana en la vida de ustedes. Yo siempre digo, la salud es lo primero, porque lo demás se hace cuando estamos llenos de vitalidad. Y hablando de vitalidad, hoy vamos a tener un tema referente a lo que es la salud de la mano de la fe. Cuando tú estás transitando una enfermedad, será realmente en ese momento que tú esa fe la activas y apuestas a que vas a salir victorioso. Pues el tema de hoy es la victoria de la fe con nuestra invitada Magali González. Ella es pastora, ella es una coach life y vive aquí en Miami después de su experiencia. Obviamente está Karina Soto con nosotros en este segmento de cápsulas de fe. Buenos días, girls. Bueno, que hable primero la invitada. Buenos días, Karina, buenos días, Nancy, y buenos días a toda la audiencia allí que nos están escuchando y viendo. Pues sí, Dios ha sido muy bueno en mi vida, y de ser una mujer científica que creía solo en la ciencia, pues me tocó pasar un proceso bastante fuerte, doloroso, que se llama rectocolitis ulcerosa. Y es allí donde puedo testificar la victoria de la fe. ¿Qué hizo Dios en mi vida? Y realmente ha sido maravilloso. Imagínense, ahorita nos cuentas ese tiempo de allí de enfermedad, en los retos. Las tres hemos pasado por el mismo barquito, sí. Y aquí estamos para inspirarlos a ustedes, y más allá de inspirarlos, ser esa mano amiga en lo que ustedes puedan apostar, que aunque estén pasando ahorita un momento oscuro y difícil, sí puedes lograr salir adelante. Así que no te rindas. Vamos a poner la frase de la semana para que la tengan ahí activa y presente, modificando sistemas de creencias, estructuras de pensamiento, falsas verdades, como digo yo, porque no las creemos. Aquí está. La frase de transformación de esta semana es: estoy seguro de que lo que pienso y siento lo veré llegar frente a mis ojos. Punto y se acabó. Aquí no hay sombra de variación. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y Él desde ya nos prometió que Él tuvo una victoria en la cruz, ¿verdad? En su muerte y su resurrección, que nos las regala, y solamente aquellos que abrazamos ese plan verdadero somos los que vemos el resultado y el éxito, ¿no? Así es. Así que, Karina, ¿cómo ha estado tu semanita? Bueno, mi semana ha estado full de trabajo, gracias a Dios, las niñas, todo, tú sabes, todas las actividades que yo tengo. Ahorita venía hablando con una persona y me dice, ¿y para dónde vas? Y yo, no, voy con el traje de la radio, ahorita me lo quito y me pongo el del trabajo, y después el de mamá, y así yo ando, pero siempre en victoria. Qué lindo la portada de tu libro. Miren, vamos a ponerlo aquí. Miren el libro de nuestra invitada del día de hoy, La victoria de la fe. Yo pienso que la fe mueve montañas. No, la fe es un poder que ustedes no saben que no saben. Es un poder que tenemos, un regalo de Dios. Dice que la fe, inclusive chiquitita como el grano de la mostaza, o que vamos a sacar un poco el término ese que como que sale, el grano de la mostaza, suena como que muy de Biblia. Es un granito chiquito, no sé, la semillita de chía o un granito de arroz. O sea, así de chiquito, con que tú tengas fe es suficiente para mover situaciones y circunstancias que son estas montañas, en las cuales son representadas en la Biblia como los problemas, las enfermedades, lo que parece éxito. Y bueno, somos, digamos, testigos fieles porque fíjate, Karina está hablando de que ella se pone el traje de ahorita de radio, pero es que Karina también es terapista. Sí. Es terapista en el sentido de escultura del cuerpo, nos da forma, nos modela, cero celulitis, con las manos de nuestra ella es, ¿cómo se le dice? Terapia en mesoterapia. Mesoterapia, maderoterapia y drenaje linfático son las técnicas que ella maneja. Y este éxito nace después de un proceso de salud. Imagínense ustedes. Y a eso vamos a hablar hoy, porque como ustedes saben que un 911 de mi alma también nace después de un proceso de salud. Y la historia también de este programa, el libro y todo este proyecto que viene disfrazado, es un regalo que viene disfrazado de dolor, aparentemente. Cuéntanos, y antes de eso vamos a hablar un poquito, Magali, ¿no? Enfermaste de rectocolitis. ¿Cuántos años estuviste con esta enfermedad
que tú pareciera que no tenía final? 17 años. Fueron 17 largos años donde tuve 40 evacuaciones diarias. Wow. Era diario el proceso, tenía sangramiento, infecciones, porque esa patología es que todo el trayecto de colon, desde el recto hasta la parte final de lo que es el intestino grueso y delgado, automáticamente eso se llenaba de llagas. Esas llagas, ¿verdad?, hacían un desequilibrio metabólico en mi cuerpo porque perdía líquidos, perdía sangre, perdía hierro sérico, toda mi masa muscular se fue deteriorando porque, por supuesto, no había una buena nutrición porque las vellosidades intestinales estaban totalmente barridas y esto hacía que no existiera una buena absorción de esos alimentos. Y es allí donde yo empiezo a darme cuenta de que realmente como enfermera, ¿no? Porque Dios me regaló 2 carreras de ciencia, una es enfermería y la otra es psicología. Como enfermera sabía lo grave y el problema en donde yo estaba metida. Como psicólogo era cuidar mi campo emocional, porque también esta patología se ve reflejada por problemas que están relacionados con la ansiedad, incluso con la depresión y con todos los estados emocionales. Y luego entender, Nancy y Karina, que la palabra de Dios dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien conforme a su propósito. Y comprender la anchura, la altura y la profundidad de esta palabra poderosa de parte de Dios no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque está relacionada con fe. ¿Y qué es la fe? La fe es certeza y convicción de lo que tú no ves y de lo que tú esperas. Cuando hablábamos de la semilla de mostaza, es un grano tan pequeñito que lo tienes que poner en un microscopio para que pueda ser ampliado. Yo lo tengo en una pulsera que no la traje hoy, pero está montada como en un vidrio que da un poco de aumento. Pero lo importante de esta semilla es que genera un árbol que no es para arriba, es hacia abajo. Es hacia abajo y se extiende, porque así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar anclada en la roca, que es Cristo. Una vez que tú empiezas a desarrollar niveles de fe, como es mi caso, que es desarrollar la fe inquebrantable, es un proceso que fue largo, tedioso, pero hoy te puedo decir, vale la pena los procesos en Cristo. Así es, y como ese árbol es algo que se ve y comienza desde adentro, ¿no? Y como yo les digo a ustedes, cuando estamos viendo un resultado afuera que no nos está gustando, comencemos a mirar hacia adentro, examinamos, así sean de salud, porque siempre la salud se repercute en situaciones del alma. En el momento que tú empiezas a mirar hacia adentro, dejar de buscar culpables y responsables y comenzar a sumergirte en ese viaje al interior de tu ser, tú logras expandirte así como esa semilla de mostaza que es primero hacia los lados. Pareciera que no estuviera ocurriendo nada, pero hay que permanecer. A veces la gente se rinde cuando ya lo que faltaban eran minutos para ver el resultado de la respuesta de aquella oración que venía de camino. Sí, y entender algo, Nancy y Karina, que los procesos nos van a ayudar para bien. ¿Por qué razón? Porque es donde Dios comienza a trabajar contigo y es una sanidad que es de adentro hacia afuera. La sanidad nunca se va a generar de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, porque es cuando empiezas a entender el camino por el cual tú debes de andar y saber y comprender que Dios tiene sus ojos fijos en cada uno de nosotros. Y es cuando nos determinamos a decir, bueno, Dios, si esto es tu voluntad, yo la acepto. Ahora, es un proceso de día a día, fueron 17 años, o sea, no estamos hablando de un día, de una semana, sí. Y por eso yo vengo pues también a inspirar a todas esas personas que quizás nos están viendo o escuchando, de que allí estás pasando por un proceso de dolor. Lo más importante es desarrollar fe, tolerancia y paciencia. Sí. Porque la fe, porque no depende de ti el milagro depende de Jesús. Tolerar, ¿por qué? Porque hay días que tus emociones están como los electrocardiogramas, sube y bajan. Y la paciencia, porque definitivamente todo lo que tú puedas estar allí viviendo tiene un propósito. Así es, y definitivamente hay que entender que en este proceso Dios nos manda a tener una fe en acción. ¿Por qué? Porque te aseguro que no te quedaste sentada en la silla esperando que viniera y bajara el ángel y te dijera,
tú eres libre de lo que está sucediendo. No, es un tema de que tú tienes que poner en acción realmente aquella fe en lo cual tú en donde te has inclinado a creer y empezar a paso a paso obrar en función a conquistar ese terreno que te pertenece, que en este caso es la salud. Es una promesa de Dios y a pesar de la enfermedad, uno tiene que ser proactivo a que el que da el pronóstico y el diagnóstico ya lo declaró. Y es una promesa de largura de vida sobre la faz de la tierra. Yo recuerdo que la historia de Job es bien, a ver, si la analizamos, es una historia que tiene una lección, porque ¿qué pasa? Job como que lo tenía todo y andaba caminando en la vida súper, tú sabes, con aquel éxito, y se le aparece el mismísimo enemigo Satanás decirle a Dios, mira, he visto, ¿no?, a Job que anda todo, tú sabes, sobrado por ahí por la tierra. Y recuerda que la palabra dice que él le pide permiso a Dios, ¿no?, para trabajar en la vida de Job, y Dios le dice, haz lo que quieras con él, pero no le toques la vida, ¿no? Fíjense que la vida le pertenece a Dios y Él es el que da la orden si este es tu tiempo o no es tu tiempo, porque todo tiene una historia, todo tiene una misión y todo tiene un aprendizaje y una lección. Entonces, en este proceso, cuando tú ves al final, todo empieza a cambiar en la vida de Job cuando él entiende quién era Dios. De oída te había oídos, pero ahora mis ojos te ven. Y yo en ese análisis de ver y leer para adelante y para atrás, yo sacaba como que había arrogancia y orgullo en el corazón de Job, ¿no? Por haber sido ese hijo que, bueno, lo tenía todo más que, bueno, súper fácil, súper chévere, o digamos no fácil, pero estaba viviendo, era un hombre exitoso en todas las áreas de su vida. Y eso como que lo llevó un poquito a olvidarse que todo venía por Dios y a través de Dios, y un trabajo interno de él, que cuando él empieza a darse cuenta de eso, y entra la humildad en su corazón, empieza a orar por sus amigos, aquellos que él acusaba, porque es que lo que ahí es donde yo les digo, vamos a hacernos responsables. Estás viviendo un proceso, dejemos de señalar a lo que tenemos al frente, a la vida y al pobrecito yo, y miremos a ver qué tenemos que aprender, qué tenemos que cambiar, qué es lo que hay que transformar. Y cuando Job empezó a hacer eso, dice Dios que enseguida todo cambió y se le fue entregado aún más de lo que tenía. Su vida fue transformada, no solamente un éxito visible, sino un éxito invisible, un éxito interno que era realmente, se cumplía la palabra que dice, amado mío, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Al parecer a Job le faltaba que prosperar a su alma fuera próspera. Sí. Y ahí hubo un resultado bellísimo, y así pasado con la vida de nosotros. Realmente, si tú me dices, Karina dice, te aseguro que ustedes dicen, realmente esto fue un regalo, porque ustedes no saben el asunto, si se puede decir, el asunto que se vive adentro con esto cuando tú llegas a ver que Dios es Dios. Y que sí, todo esto vino disfrazado de miedo, de dolor, de incertidumbre, pero un éxito maravilloso que nos hizo mujeres diferentes. Sí, por lo menos yo puedo hablar de mi proceso de abandono que yo he vivido a lo largo de mi vida. Yo fui abandonada por mi padre biológico. Mi mamá, yo estaba muy pequeña, estableció una relación con mi padrastro y ellos crean una nueva familia. Y cierto modo, aunque siempre estuvieron para mí, ahí no nos vamos a caer en embuste, hay un nivel que uno siente como niño, que hay un abandono, pues. Y producto de ese proceso de abandono, yo cuando llegué a mi edad adulta, empecé a sentir y a identificarme como que todas las personas, a vivir procesos que estaban relacionados con el abandono. Cuando yo puedo entender que muchas de las cosas que me pasaron fueron consecuencias de este proceso, yo hoy puedo darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el abandono fue un instrumento que Dios usó para que yo pusiera mi mirada solo en Él, porque yo puedo ser abandonada por muchas personas, y de hecho la Biblia dice, aunque te abandone tu padre y tu madre, yo no te abandonaré. Pero yo pude experimentar a través de este proceso que Dios no me abandona, que Dios ha estado conmigo aun cuando yo he estado apartada de Él, aun cuando yo no he pensado en Él, aun cuando yo no he orado, Dios ha estado conmigo. Y yo tengo pruebas de eso. Yo he estado en accidentes de tránsito donde los carros quedan destruidos y yo quedé completa. Yo he estado en situaciones donde de verdad estoy viva porque Dios estaba ahí.
y yo no lo llamé, yo no lo busqué, yo no clamé a Él, simplemente Él estaba conmigo, porque Él no nos abandona. Y ahí de repente alguien nos está escuchando y se siente abandonado por personas aquí en la tierra, por situaciones o rechazado, pero hay alguien que llena ese vacío y hay alguien que está ahí, está atento a cuidarte, a guardarte y a protegerte, pero tú a lo mejor no estás conectado con Dios y por eso no puedes ver la bondad y la misericordia de Dios a tu favor. Pero si tú hoy te conectas con Dios, hoy tú vas a poder ver todas las veces que Dios nos ha salvado. Yo estoy segura que así como yo puedo regresar a mi pasado y decir, en este momento Dios me salvó, tal vez muchos de ustedes pueden decir, wow, sí, ahí pude haber perdido mi vida, pero Dios estuvo ahí. Entonces, ese proceso de abandono me ha servido para que hoy, a mis 46 años, yo diga, mira, no hay manera de que yo me vuelva a sentir abandonada. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Él me ha guardado y porque estoy viva aún después de tantos procesos. Entonces mi invitación es esa, pues a que liguemos la fe, a que en medio de todos los procesos que estamos viviendo, Dios está en control y Él tiene un plan que es perfecto. Así como estabas diciendo, ¿no? Exacto. Que se cumple la promesa, ¿no? Sí, porque es entender ese camino, ¿verdad? Dios me hablaba en este tiempo como pastora que enseñara lo que es el entendimiento, ¿no? Porque muchas veces andamos por la vida sin tener un norte, que mucha gente habla del norte, pero está relacionado con que tiene que ver con un tema de identidad, es nuestra identidad espiritual. Obviamente que todos fuimos alcanzados y seguirá Dios alcanzando gente en la tierra, pero yo entiendo que la obediencia, Nancy, es muy importante. Porque cuando el Señor dice, toco la puerta de tu corazón y tú me dejas entrar y yo entraré y cenaré contigo, eso está invitándote a tener relación, a comunicarme contigo. Y esto no solo pasa cuando Jesús dice toco la puerta, es que lo vemos, por ejemplo, el caso de Karina, el abandono, ¿verdad? Lo vemos en los hogares. Muchas veces como padre, el papá o la mamá se enfocan es en el trabajo productivo, económico, para que no falte nada. Pero ¿dónde está el llenar el tanque emocional de esos hijos? O de esa pareja, o de ese hermano, o de esa abuela que está allí, ¿verdad? Que ya está mayor. Es allí donde vamos entendiendo que hay muchas patologías que se desarrollan de forma psicosomática. Y en el efecto psicosomático nos damos cuenta que el ser humano hoy en día está carente, está vacío, y creo que lo único que puede llenar nuestros vacíos definitivamente es Dios. Es Dios, pero no solo es decir Dios, es que necesitamos un nacimiento nuevo en el Espíritu, porque solo cuando nacemos nuevamente en el Espíritu es que podemos entender el camino, es que podemos saber que Job dijo, de oídas me habías oído, pero tus ojos no me han visto. Es como dice, que en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. Es como dice, ¿verdad? He aquí yo he traído sanidad y medicina y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Wow, cuando vemos todo esto y cuando usted pueda leer La Victoria de la Fe, que es la historia de esta sierva Magali González, hay una persona anoche que me dijo, mujer, tú pasaste por tantas cosas. Y yo le digo, y eso es una parte nada más. ¿Por qué razón? Porque vemos a veces los obstáculos, los problemas, como lo último que nos está pasando. Cuando a mí me dijo el médico, el diagnóstico, me dijo ya, mira, aquí no hay nada que hacer, 1 año y medio postrada allí en cama, como decía Nancy, yo no solamente me quedé, en medio de mi proceso estudié psicología, en medio de mi proceso desarrollé un trabajo hermoso con un ministerio evangelístico Misericordia, donde atendíamos multitudes en las diferentes iglesias, y allí yo podía estar sabiendo que me estaba sosteniendo Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos que cada proceso por el cual tú que estás allí mirándonos, ese proceso es para que tú puedas crecer. No lo veas como un castigo, no lo veas como que ya, porque a mí, no, pregunta, ¿para qué Dios tú permites que yo pase por esto? Porque te aseguro que el proceso es para 2 vertientes. Una, para que te agarres de Dios y te conviertas en uno más que vencedor. Y 2, para que te amargues y te llenes de queja, avanza.
Exacto, o te quedas en el camino o tu vida es realmente transformada, porque es verdad, aquí hay un paso que se llama obediencia. Todas las promesas de Dios y todas sus palabras y su bendición viene siempre Dios diciéndome si me obedeces. ¿Cuál es la obediencia? Creer. Cambiar nuestros pasos, nuestra forma de vivir, porque tanto tú puedes estar viviendo consecuencias posiblemente de un pasado, de un desorden, ¿verdad? Tanto alimenticio como un desorden de vida, que Karina también tuvo un fracaso, si se puede decir, económico, pero realmente Dios lo que le estaba era enderezando, y ahorita hablas de eso, enderezando su camino de arrogancia y de éxito supuestamente profesional en desorden, pero ya cuando tú entras a caminar en lo que Dios quiere para ti, Él tiene que, ese caos, como dice el Génesis, Él vio que la tierra estaba en desorden y vacía, Él viene y llena y ordena, y para eso hay un proceso de transición que no es fácil. Ustedes, bueno, las mujeres un ejemplo, las que limpian una casa, cuando o te vas a mudar, todo es un desorden, pero después vas a ver y vas a disfrutar de ese desorden, porque tienes que sacar todo, y ahí todo se congestiona en tu casa. Por lo menos cuando la señora que limpiaba la casa se pone patas para arriba y ella es de verdad un revolú, pero que yo me voy tranquila porque yo sé que eso va, cuando yo llegue, bueno, prendo esa luz, bellísimo, todo el olor, y de eso se trata. Dios tiene que acomodar estos cuartos, estas habitaciones dentro de nuestro corazón y empezar a sanar áreas de nuestras vidas en las cuales Él no lo hace todo de una, pero bueno, y si lo hace de una, Él sabe lo que está haciendo, pero es como un proceso que nos va llevando de éxito en éxito, ¿no? Lo que dice de gloria en gloria, de bendición en bendición, de victoria en victoria, y es un día a la vez. Y gracias a que nosotros, aquellos que decimos y nos rendimos y le decimos a Dios, sí, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, yo quiero realmente la vida que tú tienes para mí, yo quiero ser obediente a aquello que tú tienes como un regalo para mi vida, porque esto no se queda en nosotros. Fíjate cómo tú pudiste lograr ese éxito en tu salud, porque ella, más allá de quedarse ella en su lástima y en su pena, ella entendió que la vida no trata solamente de ella y se empezó a preocupar por los demás. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí, hello, Dios puso que el universo y todo se pusiera a favor de ella y que todo conspirara a favor de ella para lograr entonces cumplir con lo que hoy día, más allá de ella solita, yo mira, me quiero curar, no, ella le puso un propósito a verse sana, a esa búsqueda de su salud, le puso un propósito que fue abriste un ministerio, sí, una fundación, y ahí desde tu lecho de enfermedad empezaste a trabajar en función, ayudar a pesar de la condición en que estabas. Sí, muchas personas me decían, te puedes infartar, te ves débil, pero yo decía, el débil fuerte soy. Y no se trataba de un tema de yo, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que cuando servimos al Señor tenemos que soltar el yo, el ego, el orgullo, la soberbia, porque todo esto Dios lo ve de lejos, ¿no? Lo importante es que tú sepas que te queda poco tiempo, como me dijeron, ¿no? Estás desahuciada, o sea, imagínate el cuadro. Científicamente soy enfermera, mi esposo es médico, imagínate, ¿no? Cuando le entregan ese pedazo de cuerpo, de carne, que le dicen, doctor, aquí pues solamente vamos a hidratarla, y de eso me encargaba en la casa. Pero cuando yo estoy allí acostada, ¿verdad? Y yo solo decía, tu sangre me compró y tus llagas me sanó. Y tuve 7 días de encuentro con el Espíritu Santo. En el segundo día, el Espíritu Santo me dice, tienes que perdonar. Mira, qué vital es el perdón en nuestras vidas. Y ahí iba a entrar yo en esta parte que es tan importante, el perdón. Yo creo que ese es el primer paso. Total. Para tú empezar a caminar esa vía de la transformación del alma. Sí, porque fíjate que cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que perdonar, y yo le digo, ¿a quién? Porque tú tienes un diálogo de tú a tú con Dios, y el Señor me habla
audible y me dice, ¿sabes? Para la psicología que escuches voces, eso es que estás loco. Esquizofrenia, pero ¿no? Resulta pero que sabemos sí, que no, que Dios habla y habla claro y tangible, ¿no? Total. Y entonces el Espíritu Santo me dice, tienes que perdonar, y le digo, ¿a quién, Dios? Y cuando él me muestra la escena, yo tenía 5 años, fue un secreto de la familia. Yo a los 5 años fui completamente secuestrada. Y cuando Dios me muestra al hombre, yo no podía perdonarlo, porque yo lo había perdonado como un abusador sexual de mi niñez. Y cuando llego a Cristo, yo lo perdono, pero cuando me entero aquí en esta escena que yo estoy con una botella de hidratación en mi vena, que estoy allí adorando a Dios, que Dios me dice levántate y yo me paro sin la fuerza, pero Él me da la fuerza para levantarme, aquí en este instante Dios me dice, si tú no lo perdonas, yo no te perdono. Mira, muchacha, esto es vital. ¿Y sabes por qué es vital? Porque es el Padre nuestro. Pero la oración modelo que nos deja Jesús, ¿verdad? Perdona las ofensas, ¿verdad? Como también yo te perdono. Entonces allí, cuando Él me habla y me dice, es que si tú no lo perdonas, yo no te perdono, porque es un acto de decisión propia. ¿No? Y que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué dice la Biblia que Dios no puede ser burlado? Porque ya sus leyes y sus principios están establecidos. Totalmente. Y no pueden ser violentados. Y es una ley del perdón, ¿verdad? O sea, tú perdonas, tú liberas y Dios, y entonces, por causa y efecto, Dios libera y te perdona. O sea, es un tema que si lo sacamos de lo que es lo religioso, ¿verdad? Y nos entendemos más un poquito, nos abrimos más a lo que es el sentido común. El ser humano. Lo que la ciencia hoy en día hasta confirma, porque es que la ciencia al final de la historia está confirmando que hasta la salud te ponen ejercicios del perdón y de la carta que tienes que perdonar y liberar, y porque entonces y aquello, entonces resulta que sí es efectivo y Dios te dice perdona nada más porque te quiere ver sano y libre, porque hay una ley que a lo mejor no la entendemos y no la vemos, que nos acusa y nos pesa en nuestra salud, que aunque no la vemos, como la ley de gravedad, como el viento, que aunque no lo vemos se siente y se hace presente, así sucede con las cosas de Dios. Y que está relacionado, Nancy, con los eventos bloqueados, ¿ok? Los eventos bloqueados donde en el inconsciente. Sabes que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? La ciencia dice que solamente somos mente y cuerpo, pero cuando leemos en la palabra en 1 Tesalonicenses dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y que nos mantengamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa alma, que es mi especialidad, que es la psiquez, ahí está que el pensamiento positivo y negativo. Cuando usted tiene un problema, lo primerito que se van a levantar son los pensamientos, y son aproximadamente 60,000 pensamientos diarios. Y usted a veces está atormentada porque en vez de escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra para que usted se llene de fe, usted está escuchando el pensamiento y la circunstancia. Esa circunstancia, ¿dónde te va a llevar? A la desesperanza. ¿Cuál desesperanza? La aprendida. La estoy aprendiendo de escuchar mi propio diálogo negativo interno y me estoy afectando. Y luego viene el sentimiento, porque no se te puede generar un sentimiento si no hay un pensamiento. Y luego de ese sentimiento viene la emoción. Entonces, si usted anda todo el día, anda triste, anda ansiosa, anda angustiada, pues usted va a generar mucha adrenalina y esto va a generar cortisol. Y usted va a andar... Claro, y usted va a andar... Mi esposo me dice, el cortisol que camina, sí, el cortisol que camina. Sí. Porque estamos todo el día, nos invadimos con pensamientos recurrentes. Exacto. Y aquí es porque viene la palabra de Dios en la frase de transformación semanal, porque tenemos que empezar a descodificar esas mentiras que se agarraron y se aferraron. Las creencias limitantes. Las creencias limitantes que se convirtieron en rutas de pensamientos que salen de una manera espontánea, salen como tú sabes, de una manera automática, y andamos en piloto automático, y tenemos que hacernos responsables para que entonces el consciente y el subconsciente puedan estar realmente de acuerdo alineados en decir es lo que Dios dice, punto, y así es. Exacto. Sí, y cuando hablamos de la falta de perdón, para mí es como la Biblia nos habla, ¿verdad?, que hay corazones de piedra. Yo pienso que esos corazones de piedra son corazones que tienen falta de perdón, y es como que
agarráramos inyecciones de amargura, y ahí es que se van formando las raíces de amargura, y es un corazón que se va llenando de amargura y de amargura y de amargura, y llega un momento que se hace una piedra y Dios no puede obrar. Por eso es que Dios dice en su palabra que tiene que sacar los corazones de piedra y colocar corazones de carne para poder trabajar en nosotros, porque si nosotros tenemos el corazón endurecido, Dios no va a poder obrar en nosotros, en ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Lo primero que Él tiene que transformar es ese corazón, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón completamente sano de carne. Pero si nosotros no perdonamos, o sea, es algo que Dios tiene que hacer. Dios es soberano, Él puede hacerlo milagrosamente, pero también nosotros tenemos que colaborar con esto. ¿Y cómo vamos a colaborar con la obra que Dios quiere hacer en nosotros? A través del perdón. Porque a veces creemos que si yo perdono a Nancy por algo que Nancy me haya hecho, yo estoy haciéndole un favor a Nancy. No, el favor me lo estoy haciendo a mí misma, porque el corazón que va a ser sanado completamente es el mío, para yo poder recibir los beneficios de tener a Dios en mi corazón, porque dice la Biblia que Él quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida como prospera nuestra alma. O sea que para Dios lo más importante es nuestra alma y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. ¿Y quién va a tener vida eterna? El alma. Entonces es algo que si nosotros somos conscientes, por lo menos los creyentes, somos conscientes de que tenemos un compromiso con la sanidad de nuestro corazón a través del perdón, nosotros vamos a poder alcanzar, conocer realmente qué quiere Dios para nuestras vidas y ser felices en esta tierra. Ese es el primer paso que nos toca dar, ¿no? El acto de perdón, y como dice Lorena, que nos escribe por aquí, me dice lo difícil de perdonarnos a nosotros mismos. Y de regreso vamos a estar hablando de ese perdón hacia nosotros, porque por ahí todo orden comienza por casa. Vámonos a unas pautas comerciales y ya regresamos con más de este poder en la victoria que hay en la misma fe. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En Doral Voice compartimos un espacio para la participación ciudadana a otro nivel, conducido por Juan Carlos Esquivel, con entrevistas, información local y temas trending dentro de la ciudad de Doral y sus alrededores. A otro nivel con Esquivel, por Doral Voice, haciendo comunidad. Hello, mi gente, aquí estamos de regreso, Doral Voice. Estamos en el programa 1911 de Mi Alma, en nuestro segmento de los días lunes de Cápsulas de Fe, con Karina Soto, que nos acompaña, que todas las semanas aquí, para empezar esta semana así, inyectados con ese poder que hay en la fe. Y hoy tenemos en visita en cabina a la doctora, bueno, ella es psicólogo, autora del libro de La Victoria de la Fe, ¿verdad? Es Magali González, nacida en Caracas, Venezuela, psicóloga, experta y coach de vida, estudió business, ¿verdad? También business international business, y se certificó en el Global Technological de Capellán también, ¿no? Sí. Ministerio de Capellán. Aquí en Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos. Estudió en el Centro Cristiano Internacional, es pastora y fundadora de el ministerio que también lleva, ese ministerio lo formaste aquí. Evangelístico Misericordia en Venezuela. Nosotros acá estamos con Iglesia Misionera en Casa. Es un proyecto muy lindo porque vamos a las diferentes iglesias a enseñar lo que es el liderazgo sobrenatural. Imagínate. Qué lindo. Y eres enfermera también, sí, como habíamos comentado. Esto lo estoy recordando para aquellos que están ahorita sintonizando en esta segunda parte de nuestro programa. Y quedamos con la respuesta sobre este tema de que estábamos hablando del perdón, pero ¿qué tal que se dice? Qué difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Hasta que tú no liberes, ¿verdad?, tu propia alma, porque yo digo que el perdón es el poder que hay detrás del perdón.
recibes, mira, libertad en tu alma, paz. Y esa paz te va a ayudar entonces a caminar en momentos, porque ¿qué pasa? La ciencia confirma que cuando tú estás viviendo en estados de angustia, tú no tienes entendimiento, no tienes razón, no tienes, o sea, ves todo sin sentido, nublado, caminas un éxito falso, un éxito a mitad de camino, porque entonces te manejas como de repente, tú sabes, la persona exitosa en tu trabajo, pero eres un fracaso en tu casa. Es como no podemos hacer todo completo, y resulta que en los momentos estos de paz, se dice que la parte frontal del cerebro te lleva a vivir en una revelación, un entendimiento, en un conocimiento, en una sabiduría. O sea, es como vivir en La La Land, pero de verdad, porque ves resultados. O sea, es una transformación que todo dice, a veces dice, ven acá, ¿y cómo se está cayendo el techo? ¿Cómo caminan ustedes con tanta tranquilidad? Y no solamente caminamos en medio de la dificultad, no es que caminamos solamente en paz, sino que podemos ver las salidas, podemos ver las alternativas, las formas, se nos vienen ideas versus a otra persona que está caminando dentro de la falta de perdón, dentro de la falta de paz en su corazón, porque si no hay perdón no hay paz, no hay armonía. Tenemos que crear ese equilibrio interno, y por eso es que las personas terminan todas con los cables cruzados, o sea, no ven salidas, no ven solución, no ven alternativa, y su vida se va convirtiendo cada día más en un caos, como la bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Entonces, hablemos un poco de esta parte de cómo perdonarnos a nosotros mismos, cómo logra una persona ser libre y decir, ya va, yo tengo que perdonarme de ese error, quitarme esa carga de encima. De verdad tener ese amor, esa misericordia con nosotros mismos, esa empatía. Lo más importante, Karina, y Nancy, es hacernos conscientes. No podemos hacer un perdón si no estamos conscientes de que ofendimos o nos sentimos ofendidas. Cuando nosotros nos hacemos conscientes, estamos dándole una bofetada al rechazo. Porque ¿cuáles son uno de los indicadores que no te permiten perdonarte a ti misma, ni perdonar a otros, ni aceptar el perdón de otros? Hay personas que a uno le pide perdón y te dicen que te perdone Dios, ¿no? Entonces, Dios mío, hasta sacaron una canción de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que realmente el perdón es una decisión. Y señores, o sea, quiero hablarte a ti en este momento, que estás allí. ¿Sabes qué pasa? Que vuelvo a decirte que psicosomáticamente quizás estás pasando por una patología médica, y muy bien que tú vayas al médico porque debemos ser responsables, pero ocúpate de alimentar tu parte espiritual de la manera correcta a través de la palabra de Dios y a través de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Y el próximo paso es darme cuenta, Nancy, darme cuenta de que, hey, tengo una falta de perdón con mi mamá hace 200 años. Particularmente yo tuve una falta de perdón con mi mamá porque yo vengo de un hogar que fue bastante disfuncional. Mi padre fallece, era mi héroe, cuando yo tenía 11 años. Y mi madre, luego de pasar por muchos procesos dolorosos, mi madre se convirtió en una alcohólica de fines de semana, viernes, sábado y domingo. Mientras que mi madre estaba borracha, a mí me abusaban sexualmente. Y esto generó una herida muy profunda en mi ser, donde automáticamente yo me desconecto emocionalmente de mi madre y de la casa. Paso y Dios me bendice porque, bueno, me casé, tengo 39 años de casada, me casé súper joven, 17 para 18, y me tocó un hombre maravilloso, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque es una bendición también. Entonces, cuando Magali González entendió el principio del perdón, cuando yo estaba leyendo la palabra de Dios y dice que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Entonces, ¿qué tan importante es que tú te hagas hoy la pregunta? ¿Qué necesito yo para perdonarme a mí misma? Nancy, si no nos perdonamos, no vamos a liberarnos ni vamos a ser sanos. Porque déjame decirte que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, está interrelacionado. Y nuestro sistema inmunológico está relacionado con nuestra psiquez. Y esto emana una respuesta al cuerpo. Hoy en día hay muchas patologías, vamos a poner ejemplo como la fibromialgia. Son una cantidad de dolores y malestares, ok, ve al médico, mantente en tu tratamiento, pero busca ayuda psicológica profesional calificada y también crece en tu parte espiritual. Porque de una vez que tú perdonas, Nancy,
algo pasa sobrenaturalmente que comienzas a disfrutar los beneficios de perdonarte. ¿Sabías que hay personas que perdonan a otros pero no se quieren perdonar a sí mismos? Y si tú no te perdonas a ti misma, ¿cómo vas a andar en la vida ligera, confiada, así como yo veo a Nancy hoy, que le dije, Nancy, tienes un brillo en tus ojos espectacular, se ve súper nice, ¿verdad? Rejuvenecida, bella, ¿ves? Entonces ella me dice, lo que pasa es que me conecté con Dios, ¿te das cuenta? O sea, sigue siendo Dios la fuente de salvación, de sanidad y de liberación. Y cuando yo perdoné, desaté y liberé, aquí estoy para decirte, hey, no creas que no tengo problema, porque no me gusta mentir. La mentira no es de Dios. Problemas vamos a tener todos en diferentes ámbitos, pero hoy me convertí en una más que vencedora en Cristo Jesús. Hoy me convertí creyendo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y poder decirte, camina con fe, porque caminar con fe trae esperanza. Y esa esperanza te da vida. Y fíjense, el primer paso es decidir, la persona que está diciéndonos, ¿verdad? Que difícil es perdonarse a uno mismo. Lo difícil es, más bien diría yo, no perdonarte a ti mismo, porque tu alma anhela que tú lo hagas. Lo difícil es tomar la decisión. Y sabes que para una decisión es simple y llanamente decir, es mi turno, es mi tiempo, yo decido hoy perdonarme. ¿Por qué tengo que esperar si el perdón es un regalo? Es un regalo que tú le estás dando a tu alma. Es un beneficio personal y lo mereces. Ya Cristo, la Biblia dice que Dios hizo toda una fórmula perfecta, creó un plan perfecto a través de Cristo, de su muerte y su resurrección para perdonar a toda la humanidad. O sea, si ya Dios, tu creador, el que te ama, el que te hizo, el que te pensó, el que te formó, te hizo libre y te regaló el perdón, abraza ese regalo, perdónate a ti mismo, te lo mereces, perdónate a ti misma, te lo mereces, porque es que ya hubo un ganador, alguien que lo hizo por ti y te dio eso como un regalo. A veces tenemos tantas cosas de parte de Dios y es como esos regalitos que te dan y no los abres nunca, no le quitas nunca el papel y el lazo y están allí, ahí tan bonitos. Yo tengo una persona que es muy, muy visual y me da risa porque cada vez que tú le das un regalo es una cosa que le da lástima romper el papel, el lazo, los detalles que traen, porque bueno, aquí se tiende a que hay muchos detallitos en los regalitos, consigues bolsitas que de verdad da lástima hasta botarlas, pero sí, de eso se trata, el poder está en el regalo que está dentro, así que sin miedo y sin pena vamos a desenvolver ese regalo, vamos a quitarle los lazos, la cinta, rompamos ese papel y abracemos y vamos a posicionarnos, a tomar esa pertenencia que es el regalo que Dios le dio a toda la humanidad. Es necesario el perdón en nuestras vidas y lo que toma es eso, es decidir, es decir, hoy es mi día y hoy me perdono porque sí, porque me lo merezco, porque Dios me ama y Dios me quiere libre. Amén. ¿Sabes qué es importante? El reconocer que tengo que pedirle perdón a Dios por no perdonarme. Cuando ya cada vez que tú te arrepientes, Dios te perdona. Entonces muchas personas andan por la vida totalmente cauterizadas en sus mentes, con la mente entenebrecida, porque no están entendiendo que si tú cometiste una falta, ya tú te arrepientes y Dios te perdona. Es sencillo. O sea, no hay que hacer grandes sacrificios porque ya el sacrificio lo hizo Jesús. Lo importante de todo esto es saber, ¿realmente pedí perdón a Dios? Me perdoné a mí misma, perdoné a mis ofensores, porque el alimentarte con tus pensamientos negativos recurrentes, que es como decía Karina, lo del corazón duro, ¿verdad? Para que venga un corazón de carne. ¿De qué se alimenta un corazón duro? Se alimenta de los recuerdos, se alimenta de los pensamientos negativos. Pero ¿qué tal si en vez de estar fortaleciendo los pensamientos negativos y esos recuerdos duros que pasaste, no te fortaleces en lo que es el hoy? Dice la Biblia que vivamos como que si hoy fuera el último día. Si hoy fuera tu último día, ¿qué harías? ¿De verdad tú te perdonarías? ¿De verdad perdonarías las ofensas de tu hijo, de tu esposo, de tu madre, de tu esposa, de tu amigo, de tu jefe? O sea, tenemos que soltar maletas, pero esas maletas no las podemos soltar a las deriva, porque en cualquier momento la mente es muy estratégica, el inconsciente es muy guardador de cosas y el subconsciente es el vehículo que te va a sacar esa información oculta sin pedir
pedirte permiso y traértela al consciente, y de repente tú comienzas a creer nuevamente en eso que te pasó. Olvídate de lo que te pasó. Y así se vive el día a día, desde el subconsciente. Total, amargado. Por eso que tenemos que estar completamente atentos y no vivir en esa forma de a la deriva, ¿no? Ya va, espérate un segundo, ese autoanálisis, esos tiempos con uno mismo y con Dios son necesarios todos los días para poder planificar nuestro día a día, para evitar que el subconsciente nos sabotee. Y en el momento que tú viajas hacia ti y sanas y eres libre, eso deja de estar dominándote, ¿no? Dominando tu día a día. Y cuando la Biblia habla del corazón, es precisamente la mente, ¿no? De ese tesoro, ¿no? Guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. De ahí mana la vida. Estamos hablando de la mente, de los pensamientos, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de lo que tenemos en nuestra cabeza habla nuestra boca. Si tú tienes que cuidar tu diálogo en el diario vivir, porque algo está pasando allá adentro. Cuando yo veo a las personas, una de las primeras cosas que hago yo en el proceso de llevar a mi gente a sanar en el curso de Reset Vital es... Yo los dejo hablar porque quiero saber dónde estoy parada, ¿no? Y en el momento que ellos piensan hablar, empiezan a esa conversación, veo realmente su corazón, ¿no? Y de cierta forma es como un norte, una ruta que me traza esta conversación, porque ciertamente todo comienza desde adentro. Vuelvo y digo, si no te gusta lo que estás viviendo, entonces mira hacia adentro para que puedas transformar y modificar. Yo tengo un escrito que traje, a ver si Master Control, gracias a mi querido Master Control, dice: la fe y el miedo tienen algo en común. Ambos nos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. Repito, la fe y el miedo tienen algo en común. Ambos nos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. Imagínense ustedes, entonces, ¿a qué vamos a apostar? A que pasen aquellas cosas que no nos interesa que pasen. Entonces ahí es donde empezamos nosotros mismos. Nancy, ¿cómo lo hago? Pues cuando en el momento que te venga un pensamiento de fatalismo, tú agarras y dices: no, ven acá, te traes una verdad. Si Dios me dijo tal cosa, pues eso va a ocurrir en mi vida. Yo recuerdo cuando yo estaba viviendo mi proceso, que los médicos me habían dicho: no, que tienes que tomar pastillas y ansiolíticos antidepresivos de por vida, porque ya dañaste el nervio vago, que entonces aquí no hay otra forma y otra manera, etcétera, etcétera. Y yo veía por la ventana a la gente pasar feliz, una vida que continuaba, y yo en el sofá lamentándome el cuento de pobrecita yo, y dije: no, ya va, espérate, no me da la gana. Y ahí empecé yo a activar mi fe, todas esas promesas que yo tenía por dentro, porque una de las cosas que yo siempre le digo a ustedes es que por favor traigan en su mesa de noche, traigan en su diario vivir la palabra de Dios, ese mensaje que es vida, es poder, es en la fuerza que ustedes pueden transformar sistemas de creencia, esos diálogos internos que nos atormentan y nos aburren y nos frenan y nos estancan y nos roban nuestro propósito de vida. Pues entonces yo empecé a decir todas estas frases de transformación que están en la Biblia. Digo: Dios dijo que yo que tengo salud, que por sus llagas yo fui sana, y pues por ahí me voy, y Dios me tiene una promesa. Yo recuerdo que Dios me dijo tal cosa, y empecé, y tanto fue así que eso fue un salir. No fue fácil, pero hubo un respiro, y ya ahí comencé otra vez a recuperar el aliento y la esperanza, ¿verdad? Por medio del poder que hay dentro de la palabra de Dios, que es vida. Amén. Para el alma, y pude rescatar, ¿verdad?, lo que Dios tenía para mí. Y si yo no hubiese sido por eso, yo estuviera todavía ya lamentándome en el sofá. Quién sabe ya, tú sabes en qué deterioro, porque al fin de la historia, medicamentos, entonces está bien que los use temporalmente, ¿verdad? Y que te dirijas por medio de tu médico, porque hay que ser responsable. Pero sin ese trabajar el alma no pasa nada. O sea, yo no hago nada con la medicina en la mano y sigo igual por dentro. No, tenemos que permitirnos a nosotros que la palabra de Dios, que la fe impacte nuestra alma para poder ver la transformación de adentro hacia afuera. Sí, algo que a mí me funcionó en el momento en que los pensamientos negativos tenían el control casi que total
de mi vida fue el agarrarme del libro de Gálatas 5, donde yo leí los frutos del Espíritu. Y entre los frutos del Espíritu está el dominio propio. Entonces yo me dije en ese momento, si Dios dice que el ser humano puede llegar al nivel de tener desarrollado estos frutos y dentro de estos frutos está el dominio propio, es porque yo estoy en la capacidad de controlar mis pensamientos. Y continué buscando en la palabra de Dios y encontré un versículo bíblico que dice que ponga todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué hice? Me agarré de ese versículo bíblico para yo poder ir en contra de los pensamientos negativos que ya se había hecho costumbre gobernaran mi vida y gobernaran mis decisiones y lo que yo hacía y hasta lo que dejaba de hacer. Entonces yo trataba de cancelar todos estos pensamientos negativos, ponerlos cautivos a la obediencia de Cristo conforme a la palabra de Dios que estaba siendo ministrada en ese momento de mi vida, y esto a mí me funcionó, me ayudó, fue una herramienta que a mí me funcionó. Tal vez hay personas que nos están escuchando y están luchando con un pensamiento. Yo no solo luché con el pensamiento de suicidio, yo luché con muchos pensamientos porque tenemos muchas áreas en nuestras vidas que pueden estar siendo atacadas. Pero cuando yo actué y dije, yo puedo, porque Dios me ha dado un fruto llamado dominio propio, yo me agarré de allí agarré fuerza en la palabra de Dios, y en medio de la oración, en medio de la adoración, yo pude salir adelante. Yo salí de pensamientos de suicidio, yo intenté, llevé un plan por meses para yo terminar con mi propia vida. Después que salí de ese proceso, entro en otro proceso, que todo esto lo pueden encontrar en mis libros, donde yo pensaba que una persona me quería matar también. O sea, son diferentes cárceles espirituales que tenemos dentro de nosotros, que tenemos que entregárselo a Dios y que tenemos que ir tomado de la mano de la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios en nuestras vidas para poder salir de la falta de perdón, poder salir del miedo, de poder salir de cualquier ataque de pánico que pudiera estar viviendo las personas en este momento. El mundo está viviendo aflicciones muy fuertes, son cosas mundiales en la parte financiera, las enfermedades que hoy en día están saliendo de carácter mental, de la salud mental, están destruyendo a muchas personas. Aparte también están las drogas. Hay tantas cosas que están destruyendo al ser humano, que solo con el ser humano decidir, darle la oportunidad a Dios de entrar en su vida y tener dominio propio y fundamentarse en la palabra de Dios, podemos salir adelante, porque tú lo hiciste, Magali sí lo hizo, yo lo hice. O sea, Dios tiene el trabajo más grande. Obviamente Dios es el que va a hacer el milagro, Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él gobierna el cielo, la tierra y debajo de la tierra, pero nosotros tenemos un libre albedrío, una decisión propia, y por eso Dios nos manda a que tengamos dominio de nosotros mismos. Este cuerpo, esta alma y este espíritu necesitan de Dios, pero también necesitan de que yo tenga dominio propio. Y fíjate que tenemos el regalo del Espíritu Santo que nos ayuda, nuestro ayudador, nuestro consolador. O sea, que tenemos tantas herramientas que si las ponemos por práctica, ¿verdad? Que si creemos y las activamos, somos más que vencedores. La Biblia también te dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso yo le digo a la gente, mi gente súper guau, ¿por qué la palabra de Dios? Sí, porque es que ahí hay una herramienta que penetra, es como que la buena medicina, la buena nutrición, ¿no? Los suplementos nutricionales que pueden penetrar la célula y puedes nutrirte de ellas. La palabra de Dios penetra y dice que hasta las coyunturas de nuestros huesos, o sea, nuestra estructura es modificada y transformada, nuestro ADN, nuestra genética. Ustedes saben que la ciencia dice que la palabra tiene el poder de modificar el ADN del ser humano. Sí, señor. Ustedes imagínense aún más, ¿verdad? Qué bonito las frases de empoderamiento que hay allá afuera, frases de motivación. Eso es muy bien, que te venga un pensamiento difícil y tú agarres y en voz alta digas, como yo he visto videitos por ahí, soy grande, soy poderosa, soy linda, soy fuerte, soy... Tú ves esos videos ahí que tú te repites
repites toda la mañana lo que tú eres, pero ¿qué tal si tú repites lo que Dios dice que tú eres? Imagínense, ustedes el poder, se convierten, ahí es cuando yo digo, ustedes se convierten en almas invencibles, que ese es mi plan perfecto en mi entrenamiento. Quiero que se conviertan en almas invencibles, porque al final de la historia este cuerpo deja de estar, pero nuestra alma es ese regalo que conecta con la eternidad, y ahí nos convertimos en esos seres invencibles, pero solamente eso viene a través de las escrituras, a través de lo que Dios dice de nosotros, quien nos diseñó, quien nos hizo, quien nos pensó, quien nos formó, el creador del universo. Ese es el que tiene ese poder y ese potencial para modificar nuestro ADN. Sí, fíjate que la oración es tan poderosa que terapéuticamente hablando, la oración te libera. Porque cuando tú vas al gimnasio para desarrollar tus músculos físicos, pero cuando tú tienes el poder de la oración, tú estás entonces ejerciendo ese músculo espiritual y entendiendo de que que nuestro espíritu vino a formar un cuerpo y un alma. ¿Ves? No es al revés. ¿Ve? Dios envió el soplo de vida en el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo. Dios hace soplo de vida. Allí viene el espíritu a formar un cuerpo y un alma. ¿Y qué es lo primero que se forma? El corazón. ¿Y qué es lo último que se apaga? El corazón en una vida. Es comprender que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Y tú decías algo muy lindo, Nancy, y es la escucha. Yo la llamaría la escucha activa, ¿no? Esa escucha de poder. Muchas veces personas se acercan a nosotros no para que le demos un consejo, ni para que le hablemos, sino para escucharlo. Hay tanta carencia de personas que necesitan ser escuchadas, y más en esta nación, ¿verdad? Que todo el mundo anda muy rápido porque cada quien tiene compromiso. Pues yo te invito a que tú puedas orar, que es hablar con Dios desde tu perspectiva. No hay nada místico, es simplemente hablar y saber, pero que tú llegaste allí a ese hablar con Dios de una manera y sales transformada. La conversación que es necesaria con nuestra fuente de vida. Y aquí entonces vamos a entrar antes de que se nos acabe el programa, a entrar aquí al grano. El libro, la experiencia de este libro que aquí está, mírenlo por aquí. Qué bello. Ella es que Dios nos hace y quedamos juntaditos aquí, miren. Ella es. Y ella también es Penthouse. Oh, no podemos dejar. Mira, yo soy tan fiel a mi casa editorial que yo no lo puedo dejar por fuera. Sí. O sea, sentía como un nudo en mi garganta y decía, no, yo tengo que hablar de la Penthouse porque es mi casa y cómo nos une, ¿verdad? Es increíble. No, imagínate que estamos aquí y yo le digo, resulta que ella también es de la casa editorial Penthouse, una experiencia. ¿Por qué decides escribir el libro? ¿Por qué nace el libro? Sí, durante el proceso de enfermedad Dios me hablaba de que iba a escribir 7 libros. Y yo decía, ¿cuántos llevas? 1. Te faltan 6, ok, ponte en eso. ya y entonces, el primero nació. Sí, entonces todo tiene su tiempo, ¿verdad? Que es una de las cosas que tenemos que comprender como seres humanos. A veces nos llenamos de querer hacer todo rápido. No, quédate, relájate, respira, conéctate con Dios, espera la instrucción y luego ve. Porque si Dios está en el asunto, Dios se glorifica y Dios te va a abrir puertas. Porque dice la palabra de Dios que la puerta que Dios nos abre, nadie la puede cerrar, porque aunque tenemos poca fuerza, no hemos negado su nombre ni su palabra. Y eso es lindo, ¿no? Saber que nosotros tenemos poca fuerza, pero que en Él nos da la fuerza. Entonces, ¿por qué nace la victoria de la fe? ¿Cómo mantenernos firmes aún en la adversidad? Porque fue un sueño de Dios en mi corazón, y ese sueño, ¿verdad? Se convirtió primero en una fantasía, luego pasó a ser un sueño, luego se convirtió en una meta, pasó a una realidad que era circunstancial y ahora es una verdad que está plasmada allí. ¿Por qué este libro? Porque muchas personas necesitan saber que si estás enfermo, que si tienes problemas económicos, que si fuiste abusada sexualmente, que si fuiste vituperada, que si fuiste rechazada, que si fuiste condenada, no temas, porque el Señor tu Dios está contigo, porque Él es tu ayudador, porque Él es tu pronto auxilio. La victoria de la fe es un libro que no solo narra mi historia, porque no guardo nada. Aprendí a ser transparente. Cuando yo no estaba sana, hablar de que me habían abusado Nancy y Karina era catastrófico. Yo vivía en una vida completamente oculta, porque no puedes transmitir
eso que tú no estás completamente libre. Una vez que yo me pude soltar, ¿verdad?, en la presencia de Dios y vino el Espíritu Santo a sanar mi alma herida, entonces yo ahora puedo testificarte. Si tienes cualquier tipo de dificultad, no solamente en la salud, sino en tus emociones, pero también en tu campo espiritual, bueno, yo te invito a que leas la Biblia, porque es el primer libro por excelencia. No hay un libro mejor que la Biblia, pero te recomiendo La Victoria de la Fe. Cómo mantenerte firme aún en esa adversidad, aún en esos momentos duros, tristes, dolorosos, por los cuales tú estás creyendo que no vas a lograrlo, que no vas a poder. Yo quiero hoy inspirarte y decirte que el primer milagro no es que tu cuerpo se sane, el primer milagro es tu salvación. Porque nosotros vivimos en este espíritu, vive en este cuerpo que un día tiene que partir a una eternidad, pero que yo decidí que la eternidad era con Cristo. ¿Por qué? Porque tú decides qué quieres, si decides ser salvo, si decides perdonarte, si decides que quieres ser libre ya de esas adicciones, libre del dolor, libre de la frustración, libre de la amargura, libre de la ansiedad. Es tu decisión, porque Dios da, como decía Karina, libre albedrío, y Él dice que toca la puerta. ¿Estás dispuesto a abrírsela? Así es, y hablando, para finalizar con esta oportunidad y estas palabras tan lindas e inspiradoras, hay power en esas palabras, nos queremos despedir sin dejarte de invitar, ¿verdad? De que esa salvación, ¿cuál es la salvación? Esa salvación de tu alma, esa libertad de tu alma, esa cambiar el lamento por baile, por llenarte de una vida llena de esperanza por medio de Cristo Jesús. Y lo único que tienes que hacer es decirle: sí, aquí estoy, yo quiero, ¿qué es lo que me ofreces? Aquí estoy. Me necesitas a mí, entrego mi vida, entrego mi corazón, te acepto en mi vida, abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor, mi rescate, mi refugio, seas mi esperanza y seas también ese regalo de vida eterna. Me conectes con el Padre y pueda entender todo aquello que tú tienes para mi vida, porque Dios tiene planes maravillosos en ti y sus mensajes, Él nos dejó una carta grande, extendida y maravillosa, que son las Escrituras. Así que conéctate con Dios Padre a través de Cristo Jesús y usa las Escrituras para llenar tu alma, para poder estar entonces conectando tu espíritu, que es la fuente original de todo nuestro ser. Gracias, mi gente, gracias, mis mujeres bellas, gracias por este aporte hacia toda la comunidad de un 911 Mi Alma. Y bueno, nada, ahí les regalamos este lunes inyectado de fe para que puedan seguir esta semana con esos sueños y esos proyectos. Y si estás ahí dudando, levántate de esa cama, levántate del lugar donde estés, de tu lamento, de tu duelo, de tu dolor, de tu pérdida, de tus miedos, y créele a Dios que Él tiene un plan mayor. Aquí estamos las tres testificando que Dios nos sacó de ese lugar en donde tú te encuentras en ese momento. Dale la oportunidad. Bye bye, mi gente super guapa. Bye bye. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo les invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. Algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio.